Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una atracción profunda hacia la idea del amor trascendental, aquel vínculo que parece ir más allá del tiempo y el espacio, que desafía las leyes de la lógica y se convierte en una fuerza inquebrantable. Este concepto no es solo una fantasía romántica, sino una realidad que ha sido explorada por diversas culturas y más recientemente por científicos y místicos que han intentado descifrar la verdadera naturaleza de la conexión entre dos seres. Jacobo Grinberg, un investigador pionero en la neurociencia de la conciencia y la percepción, dedicó su vida a explorar los misterios de la mente y el universo. A través de sus estudios sobre la teoría sintérgica y las experiencias místicas de chamanes y meditadores avanzados, llegó a una conclusión asombrosa. La conciencia no está limitada al cuerpo ni a los sentidos físicos. Existe un campo unificado de información que conecta a todos los seres, y cuando dos almas vibran en una misma frecuencia, su conexión trasciende cualquier barrera material. Quizás lo has sentido alguna vez, una conexión inexplicable con alguien, una sensación de familiaridad que desafía cualquier explicación lógica. No importa la distancia, el tiempo o las circunstancias, porque esa unión parece inquebrantable. Tal vez has pensado en esa persona y de inmediato recibes un mensaje suyo, o has sentido su emoción, su angustia o su alegría sin necesidad de palabras. Esto no es coincidencia, es el reflejo de un entrelazamiento profundo, donde las conciencias interactúan en un nivel más allá de lo físico. Para Grinberg, esta conexión es real, medible y parte fundamental de la estructura del universo. Los antiguos sabios hablaban del hilo rojo del destino, un lazo invisible que une a dos personas destinadas a encontrarse. La ciencia moderna ha explorado algo similar en la teoría del entrelazamiento cuántico, donde dos partículas, sin importar la distancia que las separe, reaccionan de manera simultánea a cualquier cambio en una de ellas. ¿Y si nuestras mentes y corazones operaran bajo un principio similar? La teoría sintérgica de Grinberg sostiene que nuestra realidad no es una construcción fija e independiente, sino una proyección de nuestra conciencia en un campo de información universal. Es decir, la conexión entre dos personas no es solo emocional, sino que también se da a nivel energético y perceptual. Este campo compartido permite que dos conciencias interactúen de manera directa, sin necesidad de contacto físico o comunicación verbal. Cuando dos personas están unidas por un lazo genuino, su interacción va mucho más allá de las palabras. Se perciben, se sienten y de alguna manera pueden influenciarse mutuamente, incluso si están separadas por miles de kilómetros. Es como si compartieran una realidad común dentro de ese entramado de información. Pero aquí está la clave. Esta conexión solo se mantiene cuando ambas almas están alineadas, cuando su vibración es coherente y su intención es pura. Es por eso que algunas relaciones parecen disolverse con el tiempo, mientras que otras, sin importar los obstáculos, permanecen inquebrantables. La pregunta es, ¿cómo podemos fortalecer esta conexión? ¿Cómo podemos trascender las barreras impuestas por la distancia y el tiempo? Primero, es fundamental comprender que el amor no es solo una emoción, sino un estado de conciencia. No es algo que simplemente sucede, sino algo que se construye, que se cultiva en un nivel mucho más profundo de lo que nos han enseñado. Grinberg explicaba que, al expandir nuestra percepción y desarrollar nuestra capacidad de atención, podemos sintonizarnos con el campo de información que nos une con los demás. La meditación, la introspección y el desarrollo de una sensibilidad más profunda hacia nuestras propias emociones y pensamientos nos permiten acceder a esta dimensión oculta de la conexión humana. Cuando una persona piensa constantemente en alguien con amor y gratitud, está enviando una vibración que resuena en el campo de conciencia compartido.
Si la otra persona está receptiva, esa señal se amplifica y fortalece el vínculo. Pero lo contrario también es cierto. Cuando alimentamos pensamientos de duda, temor o desconfianza, estamos alterando la frecuencia de esa conexión, debilitándola hasta el punto de romperla. Es por eso que muchas relaciones que parecían ser del destino terminan perdiéndose, no porque el amor haya desaparecido, sino porque la conexión fue fragmentada por la interferencia de patrones negativos. Jacobo Greenberg advertía que la mente humana es una herramienta increíblemente poderosa, capaz de construir realidades y de modificar la estructura misma de lo que percibimos como el mundo exterior. Si dos personas realmente desean mantenerse unidas, deben estar dispuestas a trabajar en su propia percepción, a limpiar las interferencias que impiden la sintonización plena entre sus conciencias. Y aquí es donde ocurre la magia. Cuando dos almas están alineadas, la distancia se vuelve irrelevante. No importa si están en extremos opuestos del planeta, porque su energía seguirá resonando en el mismo espacio de información. A lo largo de la historia, han existido innumerables relatos de parejas que, a pesar de estar separadas físicamente, sentían la presencia del otro, compartían sueños o experimentaban sincronías imposibles de explicar. Es posible que, más allá de nuestra percepción ordinaria, exista un nivel en el que nuestras almas siempre están conectadas. La ciencia aún está tratando de entender completamente este fenómeno, pero la evidencia empírica y los testimonios sugieren que la conexión entre dos almas no es solo una cuestión de emoción o memoria, sino una realidad energética y perceptual. El amor verdadero no es una casualidad, es el resultado de un entrelazamiento de conciencias que trasciende lo físico. Es un puente invisible que une a dos personas más allá de cualquier limitación humana. Y cuando comprendemos esto, dejamos de temer a la distancia, a la separación o al olvido, porque entendemos que la verdadera conexión no se rompe, sino que se transforma, se expande y se fortalece con el tiempo. La clave está en aprender a percibir más allá de lo evidente, en desarrollar la sensibilidad necesaria para sintonizarnos con ese campo de información donde la conexión real ocurre. Porque cuando dos almas están destinadas a estar juntas, ninguna barrera es lo suficientemente fuerte para separarlas. Si realmente queremos entender la conexión entre dos almas gemelas desde el estudio de Jacobo Greenberg, es necesario profundizar en su teoría sintérgica y cómo ésta puede explicar la unión inexplicable entre dos personas. Para Greenberg, la percepción no es simplemente un proceso pasivo donde nuestros sentidos captan la realidad externa. En su teoría sintérgica, explicaba que la realidad es una construcción que emerge de la interacción entre la conciencia individual y un campo de información subyacente, un entramado energético en el cual todo está interconectado. Imagina por un momento que nuestras mentes son antenas, constantemente emitiendo y recibiendo información de este campo. Cuando dos personas están profundamente conectadas, sus conciencias se entrelazan dentro de esta matriz, permitiéndoles compartir pensamientos, emociones e incluso experiencias, a pesar de la distancia física. Aquí radica la clave de la conexión entre dos almas gemelas. No se trata solo de compatibilidad emocional o química, sino de una sintonización en un nivel de conciencia que trasciende lo físico. Son dos seres cuya energía vibra en la misma frecuencia dentro del entramado universal. Pero, ¿cómo es posible que esta conexión permanezca incluso cuando las personas están separadas? Jacobo Greenberg explicaba que la información contenida en este campo no es local, lo que significa que una vez establecida una conexión profunda entre dos conciencias, no hay distancia capaz de romperla. Es por eso que muchas personas han experimentado fenómenos como saber intuitivamente cuándo su ser amado está en peligro, sentir una emoción intensa al mismo tiempo
o incluso soñar con alguien justo antes de recibir noticias de esa persona. Desde la ciencia convencional, estos eventos pueden parecer meras coincidencias, pero desde la óptica de Greenberg, son manifestaciones de un entrelazamiento perceptual real, donde dos mentes se influyen mutuamente más allá del espacio y el tiempo. El papel de la intención y la percepción en el vínculo entre almas gemelas para fortalecer y mantener esta conexión trascendental, es fundamental comprender el papel de la intención y la percepción. Según Greenberg, la manera en que observamos la realidad modifica la estructura de la misma. En otras palabras, nuestras creencias y nuestra atención influyen directamente en lo que experimentamos. Si dos almas gemelas desean mantenerse conectadas sin importar la distancia, necesitan alimentar su vínculo con pensamientos y emociones alineadas con esa unión. Esto significa cultivar la confianza, la empatía y la claridad en la comunicación, incluso cuando esta comunicación no sea verbal ni directa. Las parejas que han logrado mantener una conexión inquebrantable a lo largo del tiempo y la distancia suelen compartir una característica en común. Ambas partes están completamente convencidas de su unión. No hay duda ni temor que interfiera en su sintonización, sino una certeza absoluta de que su lazo es real y eterno. Desde la perspectiva de Greenberg, la intención tiene un poder transformador. Si constantemente te enfocas en el amor, la conexión y la armonía con la otra persona, estás reforzando la frecuencia de esa unión dentro del campo sintérgico. Por el contrario, si permites que las dudas, los celos o la inseguridad dominen tu mente, la señal se distorsiona y la conexión se debilita. Esto no significa que el amor deba ser ciego o que debas ignorar los problemas en una relación. Más bien, implica que debes aprender a observar tu vínculo desde una perspectiva más elevada, comprendiendo que lo que sientes y piensas moldea directamente la calidad de esa relación. El amor como un estado expandido de conciencia. Para Jacobo Greenberg, el amor no es solo una emoción humana condicionada por la biología o la cultura. Es, en esencia, un estado de conciencia expandido en el que el sentido de separación desaparece y nos unimos con la totalidad del universo. Cuando dos personas experimentan el amor genuino, no solo están compartiendo emociones, están entrando en una misma frecuencia de percepción, en la que sus individualidades se diluyen para dar paso a una experiencia de unidad. Es por eso que las almas gemelas no necesitan necesariamente estar juntas físicamente para sentirse conectadas. Su amor no depende de la presencia material, sino de la sintonización energética en la que ambas se encuentran. En estados avanzados de meditación y conexión interior, muchas personas han relatado experiencias donde sentían la presencia de su ser amado de una manera más real que cualquier encuentro físico. No como un recuerdo o una simple fantasía, sino como si realmente estuvieran interactuando con esa persona en otro nivel de existencia. Greenberg documentó casos de individuos que, mediante prácticas de introspección profunda, lograron establecer contacto con personas distantes, incluso transmitiendo información precisa sin necesidad de comunicación verbal. Estos experimentos confirmaban que la conciencia tiene una capacidad de alcance mucho mayor de lo que la ciencia tradicional ha reconocido. Si dos almas gemelas comprenden esto, pueden aprender a fortalecer su conexión a través de la expansión de su propia conciencia. En lugar de limitarse a lo físico, pueden acceder a niveles más sutiles de percepción, donde su unión se vuelve indestructible. El desafío de mantener una conexión auténtica. A pesar de la belleza de esta idea, es importante reconocer que no todas las conexiones que sentimos son genuinas. Muchas veces, lo que percibimos como un lazo profundo con otra persona puede ser simplemente una proyección de nuestras propias carencias emocionales. El deseo de ser amados, el miedo a la soledad o la necesidad de validación
pueden hacer que creemos una ilusión de conexión donde en realidad solo hay dependencia emocional. Para distinguir una conexión auténtica de una relación basada en la necesidad, es fundamental cultivar la autoconciencia y la independencia emocional. Greenberg enfatizaba que el amor verdadero no se basa en la necesidad de llenar vacíos, sino en el reconocimiento mutuo de dos conciencias que deciden compartir su camino sin perder su propia esencia. Cuando dos almas gemelas se encuentran, no hay desesperación ni apego obsesivo. Hay una profunda paz y certeza de que su conexión va más allá de las circunstancias externas. No importa si están juntos o separados físicamente, porque su vínculo existe en una dimensión más allá del tiempo y el espacio. El poder de las sincronizaciones y las señales del universo. Uno de los fenómenos más comunes que experimentan las almas conectadas es la aparición constante de señales y sincronizaciones. Quizás te ha ocurrido que piensas en alguien y de inmediato su nombre aparece en una conversación o ves un mensaje suyo en tu teléfono. O tal vez notas patrones repetitivos en el tiempo, como números significativos o encuentros inesperados en momentos clave de tu vida. Desde la perspectiva de Jacobo Greenberg, estas sincronizaciones no son meras casualidades. Son manifestaciones del entrelazamiento de las conciencias dentro del campo de información universal. Cuando una relación está destinada a ser, el universo parece conspirar para recordártelo. Las señales aparecen para reafirmar la conexión y guiar a ambas personas hacia su propósito común. Sin embargo, la clave está en aprender a interpretar estas señales desde la intuición y no desde el deseo o la ansiedad. Si forzamos una interpretación errónea de los eventos, podemos caer en la ilusión y alejarnos de la verdadera conexión. Las almas gemelas que logran permanecer unidas a lo largo del tiempo son aquellas que confían en este flujo natural del universo. No buscan desesperadamente pruebas de su conexión, sino que permiten que la vida les muestre el camino de manera espontánea. Cuando comprendemos que el amor verdadero es un estado de conciencia expandido y que la conexión entre dos almas gemelas se da en un nivel mucho más profundo que el físico, nos damos cuenta de que el verdadero desafío no es encontrar a nuestra alma gemela, sino mantener la sintonización con ella. La realidad nos ha condicionado a ver las relaciones como algo externo, como si fueran experiencias que simplemente nos suceden, cuando en realidad son el reflejo de nuestro estado interno. Jacobo Greenberg advertía que la mente humana tiende a fragmentar la experiencia, separando lo que creemos ser de lo que percibimos en los demás. Esta separación ilusoria nos hace pensar que las conexiones que establecemos son accidentales, cuando en realidad son el resultado de una resonancia profunda entre nuestras conciencias. Dos almas no se encuentran por casualidad, sino porque han logrado vibrar en la misma frecuencia dentro del entramado universal. Por esta razón, muchas personas sienten que han encontrado a su alma gemela en el momento preciso en que comienzan a despertar a una nueva comprensión de sí mismas. No es que esa persona haya aparecido de la nada, sino que su propia percepción ha cambiado, permitiéndoles ver y sentir esa conexión en su máxima expresión. El amor no es solo una emoción que surge entre dos personas, es una expansión de la conciencia que nos permite percibir la verdadera unidad que siempre ha estado allí. Pero, ¿qué sucede cuando la distancia física o las circunstancias parecen interponerse en el camino de esta conexión? Desde la perspectiva de Greenberg, la distancia es solo una ilusión de la mente condicionada. Si aceptamos que la conciencia no está confinada dentro del cuerpo, sino que se extiende más allá de los límites del espacio y el tiempo, entonces es lógico pensar que dos personas pueden seguir conectadas sin importar cuán lejos estén físicamente. Esto explica por qué muchas almas gemelas experimentan fenómenos de telepatía,
sincronización emocional e incluso sueños compartidos. No se trata de imaginación ni de coincidencias, sino de la manifestación de una conexión real que ocurre a un nivel más profundo de percepción. El problema es que la mayoría de las personas han sido educadas para confiar solo en lo tangible, en lo que pueden ver y tocar. Pero el amor verdadero no pertenece a esa categoría. Su verdadera naturaleza se encuentra en lo intangible, en lo sutil, en la vibración que se siente más allá de las palabras y los gestos físicos. Por eso, quienes han experimentado una conexión auténtica con alguien pueden sentir su presencia incluso cuando están a miles de kilómetros de distancia. Pueden saber, sin ninguna explicación lógica, que algo le está ocurriendo a la otra persona, y pueden experimentar emociones que no provienen de ellos mismos, sino de su ser amado. No obstante, esta conexión no puede mantenerse sin esfuerzo. Greenberg enseñaba que la conciencia es un campo en constante cambio y que, para mantener una sintonización con alguien, es necesario nutrir la relación en un nivel energético y emocional. No basta con sentir amor, es necesario proyectarlo, cultivarlo y sostenerlo con intención. Muchas relaciones fracasan porque las personas creen que el amor es algo que simplemente se da y no algo que se construye. Pero la conexión entre dos almas no es diferente a la conexión con el universo. Requiere atención, sensibilidad y un compromiso profundo con la expansión de la propia percepción. Cuando dos personas realmente desean mantenerse unidas, deben aprender a resonar en la misma frecuencia incluso cuando no están físicamente juntas. Esto significa practicar la comunicación consciente, aprender a confiar en la intuición y estar abiertos a la sincronicidad que guía el camino. El error más común es permitir que la duda, el miedo o la impaciencia alteren la vibración de la relación. Cuando una persona comienza a enfocarse en la ausencia, en la distancia o en la incertidumbre, está enviando una señal al campo de información que distorsiona la conexión. En cambio, cuando mantiene la certeza de que esa unión es real y eterna, la energía de la relación se fortalece y la sincronización se vuelve más evidente. Las relaciones humanas son reflejos de nuestra relación con la totalidad del universo. Si aprendemos a verlas desde esta perspectiva, dejamos de temer la separación y comenzamos a confiar en la naturaleza misma del amor. No se trata de forzar un vínculo ni de aferrarse a una persona, sino de reconocer que el verdadero amor no tiene principio ni fin, porque no depende del tiempo ni del espacio. Jacobo Greenberg insistía en que la percepción es la clave de la realidad. Si creemos que la distancia nos separa de alguien, entonces esa será nuestra experiencia. Pero si comprendemos que la conexión entre dos almas gemelas trasciende cualquier barrera material, comenzamos a vivir desde una perspectiva en la que el amor no está limitado por ninguna circunstancia externa. Y aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Cuando dejamos de ver las relaciones desde la necesidad o la dependencia y comenzamos a experimentarlas como un acto de expansión de la conciencia, nos damos cuenta de que el amor es, en esencia, el puente entre el mundo material y la realidad última de la existencia. Dos almas que han logrado encontrarse en este nivel jamás podrán separarse realmente, porque su unión no depende de nada externo, sino de la resonancia eterna que las mantiene enlazadas en el tejido del universo. Así que si alguna vez has sentido esa conexión inquebrantable con alguien, si has experimentado la sensación de que el tiempo y la distancia son irrelevantes cuando se trata del amor, es porque has tocado un nivel de realidad más profundo, uno que Jacobo Greenberg intentó revelar al mundo a través de su trabajo. Y si esta conexión es real, si realmente existe esa unión más allá de lo físico, entonces la única pregunta que queda por responder es: ¿estás dispuesto a confiar en ella? Porque el amor verdadero
No necesita pruebas ni garantías. Solo necesita ser sentido, vivido y expandido hasta que se convierta en la única realidad que importa. Cuando comprendemos que el amor verdadero no es solo una emoción pasajera, sino una manifestación de la conciencia expandida, dejamos de ver las relaciones desde la necesidad y comenzamos a experimentarlas desde la plenitud. Jacobo Greenberg nos mostró que la realidad es maleable, que la percepción moldea nuestra experiencia y que el universo entero está interconectado en un campo de información donde todo coexiste sin límites. Si dos almas han logrado encontrarse en esta dimensión, si han vibrado en la misma frecuencia y han experimentado la magia de la sincronización, entonces no hay distancia ni circunstancia capaz de separarlas. No importa el tiempo, no importa el espacio, porque la conexión auténtica trasciende lo físico y se mantiene en un nivel donde la mente y el corazón se entrelazan más allá de lo visible. Pero este conocimiento no es solo teórico. Se trata de una verdad que puede transformar nuestras vidas si aprendemos a aplicarla. En lugar de buscar desesperadamente el amor fuera de nosotros, debemos aprender a expandir nuestra percepción y a sintonizarnos con la frecuencia de la conexión real. Cuando comprendemos esto, dejamos de temer la soledad, porque sabemos que nunca estamos realmente separados de aquellos con quienes compartimos una unión genuina. La pregunta final no es si la conexión entre dos almas gemelas es real, porque la evidencia está en la experiencia de quienes la han vivido. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en la profundidad de tu intuición, en la certeza de tu corazón y en la sincronicidad del universo? Si has sentido esa conexión inexplicable con alguien, si alguna vez has experimentado señales, sueños compartidos o una sensación profunda de unión con otra persona más allá de la lógica, entonces te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Este espacio no es solo un lugar para escuchar, sino una comunidad donde podemos explorar juntos los misterios de la conciencia y la realidad. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando estos temas profundos que pueden transformar tu percepción del mundo. Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje, porque el conocimiento es una herramienta poderosa cuando se difunde y se comparte con quienes están listos para recibirlo. Tu interacción ayuda a que este contenido llegue a más personas, a aquellos que, como tú, buscan respuestas y desean comprender la naturaleza profunda de la existencia. Y recuerda, la verdadera conexión no se encuentra en lo externo, sino en la capacidad de reconocer la unidad que siempre ha existido entre nosotros. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.